Vamos a ver qué sucede durante la etapa de recristalización. Pues normalmente los granos metálicos, dijimos, todos los defectos cristalinos, la estructura cristalina se va a alinear de tal forma que se van a formar estos nuevos granos metálicos. Normalmente cuando la estructura cristalina está deformada, se dice que existen subgranos, es decir, zonas con pequeñas alineaciones de la estructura cristalina, y cuando yo a estos subgranos los caliento, empiezan a ordenarse, empiezan a propagar las dislocaciones hasta que forman al nuevo grano. Una vez que termina el nuevo grano, pues va a comenzar la etapa de crecimiento de grano. Para llegar a cabo a este tipo de procesos, la gente empezó a medir cuánto tiempo tardaba en terminar de recristalizarse toda la material. Y lo que descubrieron es que tienen curvas como estas. Les llaman curvas tipo S. Y vean que las curvas están en escala logarítmica, porque hay materiales que duran mucho tiempo en recristalizarse y hay materiales que duran muy poco tiempo. Y lo que analizan aquí, grafican siempre, es el porcentaje recristalizado contra el tiempo que tarda en recristalizarse. Y se dan cuenta, todas las curvas tienen esta forma tipo S, así le llaman. Y a mayor temperatura, se fijan, a mayor temperatura, pues menos tiempo de recristalizado hay. Conforme hago el recristalizado a menor temperatura, ¿qué le pasa? Tiende a tardarse mucho más tiempo. Ahora, lo primero que vamos a intentar hacer es describir una ecuación que me describa esta forma de la curva S para predecir el tiempo que va a tardar en recristalizar todo mi material. Y hay varios modelos y vamos a poner ahí. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, son poner algunas definiciones. Este de aquí es una definición un poco informal, pero se le llama la temperatura de recristalización a la temperatura a la cual un material recristaliza al 100% en ¿cuánto tiempo? En una hora. Y de repente se los preguntan en el examen, ¿cuál es la temperatura de recristalización? ¿Qué significa temperatura de recristalización? Es aquella temperatura en la cual el material recristaliza en una sola hora. Y lo siguiente que hicieron las personas fue intentar medir algunas etapas del proceso de recristalización. Lo primero que vieron es con qué rapidez nuclean estos nuevos granos. ¿Cuánto tiempo tardan en formarse núcleos en donde empiezan a crecer los nuevos granos? Y la otra sería qué tan rápido crecen estos nuevos granos que estoy creando. Y estos dos factores se miden experimentalmente. Es decir, si yo mido el número de granos que van apareciendo durante la etapa de recristalización con el tiempo y le trazo una recta con una regresión lineal, la pendiente sería la velocidad de crecimiento, perdón, la velocidad de nucleación. En teoría ustedes en el experimento podrían llevar a cabo este proceso. ¿Qué tendrían que hacer? Pues cortar su pieza en diferentes etapas y ver cuántos granos van apareciendo durante la etapa de recristalización. Y luego, ¿qué hacen? Le ajustan una recta y la pendiente sería la rapidez de nucleación. La siguiente, pues podrían hacer exactamente lo mismo para el crecimiento de grano. Podrían medir el diámetro del grano con respecto del tiempo. Y entonces tendrían que medir el promedio de los diámetros de todos sus granos que se van formando conforme transcurre el tiempo de recristalización. Con eso pues sacarían G. ¿Qué es G? La rapidez de crecimiento de ¿qué? De grano. Y con estos dos términos, N y G, pues surgió el modelo que se conoce como el modelo de Johnson-Mell. Es un modelo un poquito viejito, pero que funciona bastante bien. Y dice ahí que la fracción recristalizada es igual a 1 menos la exponencial de menos pi tercios ng cúbica t cuarta. Y de alguna forma lo que tendría que medir en el experimento sería n y g. Y con esos dos ya tendría mi modelo determinado. Nosotros no vamos a hacer usar el modelo de Johnson-Mell. Hay un modelo un poquito más versátil. Pero bueno, de teoría se debe saber que este fue el primer modelo de ¿qué? De recristalización. Y de alguna forma, este modelo se acopla bastante bien a otras transformaciones de fase. ¿Qué significa? Todas las transformaciones de fase tienen un factor de nucleación. Todas nuclean en algún punto.
y todas tienen una rapidez con la que crece la nueva fase. Ese sería G. Y el resto pues es historia. El resto sería la fracción reaccionada, la fracción transformada en cualquier transformación de fase. ¿Sí? ¿Cuál? N. N significa rapidez de nucleación, velocidad de nucleación. Si yo veo una transformación de fase, ¿cuántos núcleos aparecen por unidad de tiempo? Eso sería N, rapidez de nucleación. Una vez que aparecen los núcleos y empieza a crecer la nueva fase, y mido el tamaño de esa nueva fase, y eso sería G. G sería la rapidez de crecimiento de la nueva fase. Y con ese modelo pues fue el caballito de batalla de muchas transformaciones de fase que estudió pues, la gente en la antigüedad. En realidad lo usaron mucho para esta parte de recocido, pero funciona muy bien con otras transformaciones de fase. Y bueno, posteriormente, vamos a ponerle ahí, ¿quién es N? Es la derivada o la pendiente del número de granos con respecto del tiempo. Y G sería la pendiente de ¿quién? Del diámetro del grano con respecto del tiempo. Por supuesto, ¿dónde vamos a sacar estas pendientes? Pues de hacer una gráfica, tendría que medir varias fotografías y medir cuántos núcleos hay, ponerlos en una gráfica y sacar la pendiente de la recta. Después del modelo de Johnson-Mell, pues llegó el modelo más importante de toda la materia, que es el modelo de Abrami. ¿Por qué siempre digo yo que es el modelo más importante de toda la materia? Y es muy simple, pero es el modelo más importante porque casi todas las transformaciones de fase se modelan cinéticamente utilizando este modelo, el modelo famosísimo de Abrami. ¿Qué quiere decir? Ok, si yo estoy trabajando con polímeros y quiero saber cuánto tiempo tardan en polimerizarse, pues es una transformación de fase. ¿Qué hago? Le ajusto el modelo de Abrami. Ok, quiero saber cuánto tiempo tardan en descomponerse los nódulos de grafito en un hierro. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Pues ajustarle el modelo de Abrami y sacar su constante cinética. De hecho, aquí las incógnitas para conocer el modelo de Abrami de una transformación de fase serían K y N. Si yo conozco K y N, K sería la constante cinética y N sería el factor exponencial del tiempo. Con que yo conozca esas dos cosas, podría modelar casi cualquier transformación de fase. Si ustedes les preguntan en pirometalurgia, ¿y cómo modelamos un modelo para, yo qué sé, tostación de algún mineral? ¿Cuál sería el modelo por excelencia en una transformación de fase? Abrami, así de fácil, ¿no? Se ajusta a todo, casi a todo. Entonces, yo les diría que es el modelo más importante de toda la materia. Y lo van a ver en papers, lo van a ver en artículos, lo van a ver en todos lados. ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es la parte mala del modelo de Abrami? Pues que la constante cinética está relacionada claramente con la temperatura. Más temperatura, pues la reacción ocurre de formas diferentes. Y el modelo de Abrami jamás dice qué relación hay entre la constante cinética y la temperatura. Es decir, tendría que medir un modelo de Abrami por cada temperatura a la cual yo llevo a cabo la reacción. Y eso le quita ¿qué? Pues potencia al modelo. ¿Qué quiere decir? Que yo tendría muchas constantes K y muchas N dependiendo de la temperatura a la que lleve a cabo la reacción o la transformación de fase. Y eso pues ya le quita un problema. Y pues la gente en ingeniería pues se las ingenió muy bien. ¿Qué hicieron? Dijeron, si no hay ninguna ecuación que se ajuste a la constante cinética de Abrami, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un diagrama en el cual pongamos todas las constantes cinéticas habidas y por haber con respecto a la temperatura. Y es el diagrama que vamos a ver después, que es el TTT, temperatura, tiempo, transformación. ¿Qué es el diagrama TTT? Pues es un resumen de todas las constantes cinéticas para una transformación de fase con la temperatura. Relaciona temperatura, tiempo, transformación. Pero ustedes deben de saber que siempre está metido ahí el modelo de ¿quién? De Abrami. Ahora, la siguiente parte es cómo encontrar la constante cinética y el factor exponencial del modelo de Abrami, pues usando una regresión. Pero no es tan trivial porque tengo que usar dos logaritmos, uno para quitar el exponente, el exponencial,
y otro para quitar el exponente de la n, para bajarlo. Entonces va a tener el modelo un doble logaritmo. Si ustedes intentan linealizar esta ecuación fácilmente, les voy a decir que no se puede. Tendrían que hacer un poquito un tratamiento. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, es la exponencial pasarla del lado izquierdo, la fracción recristalizada pasarla del lado derecho, luego sacar el inverso y luego sacar doble logaritmo. Y el modelo que les va a quedar, vamos a ponerlo ahí, es este. Apúntenlo. Ese es el modelo de Abrami listo para hacer una regresión. Se dan cuenta, pues lleva un doble logaritmo. Del lado izquierdo lleva un doble logaritmo. Y tuvimos que invertir la fracción recristalizada. Dice ahí 1 entre 1 menos la fracción recristalizada. ¿Por qué lo hicimos así? Porque si nosotros le sacamos directo el logaritmo a la fracción recristalizada, como la fracción recristalizada es menor a la unidad, me va a dar negativo. Cuando le saquemos el segundo logaritmo, ¿qué va a pasar? Pues ya truena el modelo, ¿cierto? Y como necesita doble logaritmo, tuvimos que obligar al primer logaritmo a ser positivo, para que el segundo logaritmo no tuviera un error en la calculadora. Y por eso el modelo linealizado queda tan raro. Entonces apúntenlo. El modelo de arriba, el modelo de Abrami, es cuando ya tengo la constante cinética y n, es muy fácil de evaluar. Pero si quiero hacer la regresión, no es tan obvio cuál es la ecuación lineal del modelo de Abrami. ¿Y quién sería y? Pues este doble logaritmo, lo del lado izquierdo. La pendiente sería n, el factor exponencial del tiempo. X sería el logaritmo del tiempo. Y la ordenada al origen sería el logaritmo de la constante cinética. Y ahí está la tabla que vamos a hacer nosotros para el modelo de Abrami. Antes de eso, vamos a intentar leer los datos de aquí arriba. Vamos a intentar leer los datos de aquí arriba. Y es importante porque en el examen o en muchos libros van a ver que siempre grafican las curvas S en escala logarítmica. Y por alguna extraña razón, de repente les falla leer la escala logarítmica. Entonces, si ustedes recuerdan en la escala logarítmica, pues va aumentando de 0 en 0 en múltiplos de 10. ¿Qué quiere decir? Que aquí son 100 segundos. Y al siguiente intervalo son 1000, y al siguiente 10.000, 100.000, y así, ¿no? 1.000.000. Y cada línea, estas serían que 200, luego 300, 400, 500, 700, 800, 900, 1000, y luego avanza de 1000 en 1000, sería 1000, 2000, 3000, 4000 y así en adelante, ¿cierto? Entonces, si ustedes pueden, intenten corroborar. Vamos a intentar leer algunas temperaturas. Vamos a poner para la temperatura de 113 grados. Voy a borrar los datos que están aquí. Bueno, ahorita que acabamos de llamar por teléfono. Para 113 grados, porfa, intenten leer los datos para la fracción recristalizada. Vamos a poner ahí, fracción recristalizada punto 1 sería esta línea. Y para 113 grados, ¿como cuánto tiempo tardó en recristalizarse al 10%? ¿Cómo qué? Aquí son 1000 y la siguiente línea son 2000. ¿Son qué? Como 1200. Vamos a ponerle aquí 1200 segundos. ¿Sale? Para 20%, ¿cuál sería el tiempo más o menos? Como 600, 1600. Y para 30% recristalizado, 1800 sale. 40%, ¿cuál sería el tiempo de recristalización? 2000, muy bien. Sería este punto que está acá, 2000. Y 50% recristalizado, 2150, wow, qué ojo. Yo vi 2200, está bien. Para el 60%, ¿cuál sería la fracción recristalizada por aquí?
2400 dicen por ahí. Y para 70%, 2800, ¿les parece? Para 80%, 3000, muy bien. 1000, 2000, 3000, 3000 cerrados voy a ponerle. Es mi clase. Y luego 90% sería ¿qué? Sería 1000, 2000, 3000, 4000, ¿les parece? 4000 segundos. Y es muy importante que sepan leer la escala logarítmica. Hay muchos diagramas que llevan escala logarítmica en el tiempo. También el TTT que vamos a ver después lleva escala logarítmica. Deben saber que cada una de estas líneas son múltiplos de la cifra anterior. O sea, son 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000. Y cuando llega a 10000, empiezan de 10 en 10. 10000, 20000, 30000 y así en adelante. ¿Ok? Entonces, intenten sacar la curva cinética para este. ¿Qué tendrían que hacer? Hacer su regresión lineal con este modelo. Y decirme cuánto vale n y cuánto vale k. Bueno, voy a hacer yo la hoja de Excel. Y voy a copiar los datos que vienen ahí del problema. Esta sería la fracción recristalizada. Este sería el tiempo en segundos. Y lo que vamos a hacer pues es utilizar este modelito, el modelo de Abrami, para encontrar las constantes cinéticas, que son K y N. Y lo único que voy a hacer es poner aquí Y, que ustedes ya saben quién es Y. Es todo este lado, el doble logaritmo. X, que va a ser el logaritmo natural del tiempo. Y el resto sería calcular la regresión. Voy a poner el valor de Y sería igual al logaritmo natural del logaritmo natural de 1 entre 1 menos fracción recristalizada. Y le voy a dar Enter. Y por acá le voy a poner, estos son porcentajes. Porcentaje recristalizado. Voy a recorrer. Y por último vamos a poner aquí el logaritmo natural del tiempo, que sería el equivalente a X. Voy a recorrer. Y listo, ya tengo X y Y. Voy a sacar la pendiente. ¿Cómo saca la pendiente en Excel? Se pone estimación lineal. Y me pide una Y conocida y una X conocida. Le voy a poner Y conocida son estas. Coma X conocidas son estas. Le cierro y le doy Enter. Y esa sería la pendiente. ¿Cierto? Para sacar la ordenada al origen, vamos a ponerle aquí. La ordenada al origen sería despejar de la ecuación de la recta la ordenada al origen, que sería Y menos MX. Pero voy a tomar Y promedio menos MX promedio. Sería promedio de Y. Promedio de Y menos M por promedio de X. Ups. Por promedio de X.
Y con eso calculo la pendiente y la ordenada al origen. Según yo, la ordenada al origen les dio eso. ¿Y cuál sería, según nuestro modelo de Abrami, cuál sería n y cuál sería k? N quedaría exactamente igual al de arriba. Y k es exponencial de la ordenada al origen, ¿cierto? Y me queda este modelito. Y simplemente voy a graficar aquí el modelo de Abrami. Le voy a poner aquí fracción recristalizada con el modelo de Abrami. Y simplemente voy a poner ahí los valores. ¿Cuál es el modelo de Abrami? Lo voy a poner por acá. El modelo de Abrami es este. Antes de hacer la regresión, este es el modelo de Abrami. Y entonces, para calcular la fracción recristalizada sería 1 menos la exponencial de menos k. Y la voy a fijar por t a la n. Por t a la n. Y n va fija, ¿cierto? Cierro el paréntesis y vamos a ver cuánto sale de fracción recristalizada. Casi. Diría yo que casi dio. Y las voy a graficar. Vamos a ponerle ahí insertar una gráfica de puntitos y curvitas. Le voy a poner ahí seleccionar datos. La primera gráfica la vamos a poner, esta es la fracción recristalizada experimental. Los valores en X van a ser el tiempo. Y los valores en Y es la fracción recristalizada. Le voy a dar a aceptar. Y bueno, estas son la curva experimental de los datos. Y lo que me faltaría ahora nada más sería la curva de ¿quién? De Abrami. Y voy a intentar agregarlo, voy a poner aquí seleccionar datos, agregar, nombre de la serie, curva de Abrami, valores en X, el tiempo, y valores en Y, la fracción recristalizada. Y bueno, básicamente esa sería la curva de Abrami correspondiente. Para cambiarle el eje al logarítmico, pues le dan ahí formato del eje y por ahí debe de estar escala logarítmica base 10. Y así es como ustedes encontrarían en algún artículo su curva Abrami. Le voy a poner valor mínimo 100 para que no se vea tan apachurrada. Y bueno, básicamente sería la forma de graficar la recristalización para el modelo de Abrami. No sé si haya dudas, preguntas. Bueno, ahí yo tenía otro ejemplo. Más o menos así lo tienen que hacer ustedes.